Leer, sentir, viajar a través de las palabras, de las historias. Todos y cada uno de nosotros, todas y cada una de nosotras, en este caso porque estamos en un entorno en el que estamos hablando de mujeres inspiradoras, nos hemos sentido alguna vez acompañados por una historia, un libro. Pues claro, Julia Navarro, para ya el equipo, porque este libro está aquí, porque alguien del equipo lo ha traído, ha acompañado a muchos lectores y es un privilegio tenerla hoy aquí en el World Café, en este proyecto Mujeres con S, para hablar de eso, de mujeres inspiradoras, del papel de la mujer en la sociedad, de esas mujeres que a ella también en su momento la han inspirado o esos personajes femeninos que a nosotros nos inspiran. Julia Navarro, bienvenida. Gracias, Anne. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar, que me hayas invitado a este espacio, que me parece que realmente es muy inspirador. No porque yo vaya a inspirar nada, pero todas las mujeres que has traído aquí, desde luego para mí sí constituyen una fuente de inspiración. Tiene algo la mujer a través de la historia, ¿no? Que tiene algo evocador de una u otra forma. La mujer ha sido el motor a través de la historia de muchos cambios. La mujer tiene también partes que no se conocen mucho, como son la intuición, la empatía, la resiliencia. Esos valores de los que se habla mucho ahora también, esos recursos, ¿no? Tus personajes también son muy importantes e inspiradores. ¿Tú lo notas así cuando los escribes? Yo siempre intento contar historias en las que los personajes, los lectores los puedan percibir como reales. Son fruto de la imaginación, pero siempre me importa mucho y me obsesiona mucho que no sean personajes ficticios, que no sean de cartón piedra. Es decir, por eso huyo de las heroínas, de los héroes, por eso intento contar vidas de unos personajes, en este caso personajes de papel, pero que podríamos ser cualquiera de nosotros. Te habrán hecho esta pregunta un montón de veces, pero voy a aprovechar, a ver, voy a intentar darle una vuelta, ¿no? Cuando a mí me preguntan, ¿tú lees? Digo, sí, soy hija de libreros y leo. Y leo a mujeres, me gusta más leer a mujeres. ¿Por qué? Vaya tontería, vaya cosa. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué aportan las mujeres como género literario, la literatura escrita por mujeres? Pero le voy a dar una vuelta más. ¿Qué aportan sobre todo los hombres? Porque también cuando hablamos de mujeres parece que lo sabemos todo y que podemos escribir mejor porque somos más sensibles, más emocionales. ¿Crees que hay diferencia en realidad? No, yo creo que hay buenos y malos libros, libros interesantes y libros que no lo son. Es decir, la calidad de una obra literaria o de una pintura o de una entrevista en televisión no tiene nada que ver con que seas un hombre o una mujer. Es decir, esa diferencia yo desde luego huyo de ella. Es más, fíjate que la mayoría de los grandes personajes literarios femeninos han sido escritos por hombres. Es decir, si tú piensas en Ana Karenina, por ejemplo, bueno, es una creación de Tolstoy. Si piensas en un personaje tan potente, tan realmente arrollador como Bernarda Alba, lo ha escrito Lorca. Te pongo dos ejemplos, ¿no? O sea, con esto ¿qué quiero decir? Que necesariamente no hay que ser una mujer para describir el mundo de las mujeres, ni hay que ser un hombre para describir el mundo de los hombres. Sería absolutamente frustrante que yo no fuera capaz de intentar meterme en la piel de un personaje masculino y contar lo que le pasa, porque ellos llevan siglos metiéndose en la piel de los personajes femeninos y contándonos lo que nos pasa. No, yo en ese sentido no creo que haya una literatura femenina y una literatura masculina. Lo que sí creo es que hay un prejuicio. Es decir, durante mucho tiempo los hombres han tenido prejuicios al leer los libros de las mujeres, pensando que íbamos a contarles historias, no sé, de flores y mariposas, y que por tanto nada de lo que los pudiéramos contar les iba a interesar. Y ese prejuicio empieza a caerse. Pero yo diría que hasta bien mediados del siglo XX ese prejuicio hacia la literatura escrita por mujeres ha existido. Pues entonces, eso... ellos se lo han perdido, sí, ellos se lo claro. han perdido. De hecho, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Chicos jóvenes, un operador de cámara, un compañero, ¡ay, va que viene Julia Navarro, el libro! Sí. Qué ilusión también, ¿no? Pensemos también en esas mujeres en las que tú te inspirabas, ¿no? Porque habrá autoras que especialmente te han movido, te han tocado.
Y en mi caso, a mí lo que me pasa cuando te veo, digo, wow, es la que ha escrito esa historia, ¿no? Wow, ¿cómo lo hace, no? Me acuerdo también cuando vi a Vargas Llosa por primera vez, o autores que he podido conocer un poco, wow, ¿cómo lo han hecho, no? Me imagino que tú también te has inspirado en mujeres que has dicho, wow, qué bonito esto, cómo lo cuenta. Yo soy una lectora compulsiva, Sí. y tú que eres hija de libreros, sabes lo que hay lectores compulsivos. Y yo cuando me preguntan ¿cómo has aprendido a escribir? Siempre digo lo mismo, leyendo. Para mí, yo creo que mis dos grandes pasiones son la lectura y los viajes, o sea, todo aquello que me abre las puertas al conocimiento, a otras realidades. Entonces, yo leo desde que era muy pequeña, me enseñó a leer mi abuela, incluso antes de empezar a ir al colegio, me hacía sentarme a su lado y me hacía leer todos los días. Y bueno, eso hizo que en mí se desarrollara una gran pasión por la lectura. Me han inspirado otras mujeres escritoras, sí, pero también ellos, también hombres escritores. O sea, Virginia Woolf es una autora importante para mí, lo es desde luego, pero también lo es García Márquez. Es decir, no podría explicarme a mí misma, ni podría explicar todo lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de la vida sin las lecturas, pero sin las lecturas de autores o de autoras que son realmente importantes y fascinantes, ¿no? De García Márquez me ha venido de repente una frase que me gusta mucho, que él dice, el susto del amor, ¿no? Qué bonita. Me encanta esa frase. Es una frase muy bonita. Del amor. García Márquez reflejaba eso, ¿no? Eso que te hace dentro, que te mueve, ¿no? ¿Qué te hace a ti tener el susto del amor, Julia? A mí muchas cosas, es decir, porque si no creo que si no tuviéramos esa sensación estaríamos muertos por dentro. Yo no rehuyo las emociones, por tanto, si veo una escena en una película que hay que llorar, yo lloro. Es decir, yo estoy encantada de llorar. Si alguien me está contando algo que le pasa, a mí pues me toca el corazón, como me lo toca un paisaje, como me lo toca una música, como me lo toca un libro. Y un momento en el que digas, wow, este ha sido un varapalo para mí, pero he aprendido y esto es lo que he aprendido, que pudieras compartir. Yo creo que la vida está siempre llena de momentos dulces y agridulces y amargos. Es que yo me he llevado unos cuantos varapalos, sí. Seguramente a veces por un exceso de ingenuidad. Luego los años te hacen ser mucho más precavida, ¿no? Y poner corazas para intentar resguardarte del daño que te puedan hacer. Pero no sé si quiero compartirlo. Pues si no quieres, no quieres. No, aquí no te voy a obligar, pero sí me vas a contar esa abuela, que me ha gustado mucho esa experiencia. Hoy en día también las abuelas juegan un papel importante. Nos hemos dado cuenta con la pandemia de la importancia de las abuelas, de los abuelos, de la familia, de esos valores. Hemos recuperado una relación muy bonita con los abuelos y con las abuelas y hemos leído con ellos, hemos jugado con ellos. Qué papel tan importante han tomado, ¿no? En tu caso has dicho que sí. En mi caso, desde luego, y yo creo que los abuelos en estos momentos, fíjate, yo creo que la sociedad fue consciente de la gran importancia de los abuelos ya en la crisis del 2008, cuando tantísimas personas se quedaron sin trabajo, sin poder pagar la hipoteca. De repente, muchas familias sobrevivieron gracias a la pensión de sus padres, gracias a la atención que sus padres pudieron prestar a sus hijos, a sus nietos. De repente hubo un redescubrimiento de esos mayores que estaban ahí y que parecía que, que prácticamente ya no tenían un papel en la sociedad. Yo creo que vivimos una sociedad bastante banal, en el que la eterna juventud se ha convertido en un valor en sí mismo, y eso es algo tan efímero.
nadie lo puede conservar, o sea, la juventud le pasa a todo el mundo, es algo que te pasa, y sin embargo ha habido una especie de desprecio a la experiencia, al conocimiento, a todas esas cosas que podían aportar los mayores, y eso lo seguimos viendo hoy en día, ¿no? Es decir, cómo se prescinde de la gente mayor en los trabajos, realmente no porque hayan dejado de ser valiosos, sino porque al final los jóvenes son una mano de obra barata, y por lo tanto se arrincona la experiencia, se arrincona a gente que tiene todavía muchísimo que aportar, en pro de que lleguen los jóvenes, sí, pero yo creo que para que las cosas funcionen tiene que haber una relación intergeneracional. Tenemos mucho todavía que aprender de nuestros mayores. Te quería hablar también de que es que hoy en día una persona con 60, 70 años está en lo mejor de la vida. Claro, es que esto ha cambiado muchísimo, nada que te cuides un poco y que seas una persona inquieta, es que a los 60, 70, pero sobre todo a los 65, que es cuando se jubila una persona, es que está en lo mejor, está todavía para dar mucho, todavía para compartir mucho, y es una generación tan bonita que yo creo que lo que tú dices, la sociedad no debería de prescindir de esas edades. Claro. Senior, que se les llama senior veteranos, pero que están en lo mejor. Yo creo que las empresas deberían tener esa relación intergeneracional, es decir, es verdad que hay que ir dando paso a la gente joven, pero a mí me parece que una empresa donde se mezcla la gente con la experiencia que puede enseñar a los que llegan y la gente nueva que viene con ideas de refresco, bueno, a mí me parece que eso sí que es tener un potencial enorme para hacer bien, bien las cosas. Este proyecto Mujeres con S va de eso, de mujeres con expertise o conocimiento, know-how, vida. Experiencia vital que no tiene precisamente por qué tener que ver con la profesión, sino un valor añadido que se adquiere a base de eso que te hablábamos antes, de los varapalos que te llevas, de las celebraciones que haces, de las pequeñas cosas. Eso es lo que se comparte en un proyecto como este, como el de Mujeres con S, en el que, ¿por qué no? Hagamos equipo, cuéntame. Y te das cuenta que incluso la persona que es mentora dice, pues fíjate también que yo he aprendido un montón de cosas. Es que se aprende. Yo recuerdo cuando yo empezaba a hacer periodismo que en las redacciones los periodistas veteranos realmente era una suerte porque te enseñaban. Les admirabas y además decías, Dios mío, este señor tan importante que está aquí, ¿cuánto me está enseñando? ¿Cuánto estoy aprendiendo simplemente con verle? ¿Cómo envidio la agenda que tiene? Porque para un periodista tener agenda era lo más importante, y eso se hace a lo largo de toda una vida. Y sin embargo, en esa banalización de la sociedad en la que estamos instalados, el echar a un lado a la gente que tiene más experiencia yo creo que es una pérdida. A mí muchas personas me preguntan ¿cómo se escribe un libro? Y siempre digo 3 cosas, sobre todo cuando me preguntan los jóvenes. Digo, tienes que tener una historia que contar y tienes que saber contarla. Digo, pero además tienes que haber vivido, porque si no, lo único que vas a contar es lo que a ti te pasa, lo que tú sientes, y eso te da para un libro, pero a lo mejor no te da para muchos más. Entonces, el tener una vida vivida es importante. No es lo que cuentas, sino cómo lo cuentas, ¿no? Le das esa pátina de experiencia que claro. Es importante. Oye, me apetecía hablar contigo también de un concepto que me parece fundamental para estar vivo, y no es otro que la curiosidad, ¿no? Es algo que lo tienen las generaciones más jóvenes, pero que los que sois más veteranos y más senior y seguís, como en tu caso, compartiendo historias, eres una mujer curiosa. No dejas de buscar historias, absolutamente. ¿No? Es que si no, yo creo que me estaría muriendo por dentro. Para mí, abrir las páginas de un libro es iniciar una aventura que no sé dónde me va a llevar. Es hacer un viaje a algún lugar, es conocer a otras maneras de pensar, y siempre lo hago con una enorme curiosidad. Lo mismo que cuando inicio un viaje, ¿no? Aunque sea un sitio ya conocido, siempre descubro algo nuevo. Yo creo que el día que no sienta esa pulsión de tener una curiosidad por qué sucede a mi alrededor,
es que realmente estaré muy malita y me estaré muriendo. Hoy estaba pensando el paralelismo entre realizar un viaje y escribir un libro, que son como tus dos grandes pasiones. Claro, en un viaje tienes un itinerario que puedes desviar. Hay que desviarse siempre. Hay que desviarse y dejarse llevar. Claro, en un libro me imagino que tienes la historia para contar, quieres contarla y tendrás una estructura que te imagino con el post-it en la pizarra de... Creo que se lo he visto a alguien, no sé si es a Milena Busquets o a algunas que he visto entrevistas de, mira, yo lo hago así, lo coloco así y pum. Pero te desvías también, me imagino que tienes momentos también. Fíjate, yo cuando tengo una idea o cuando surge el tema sobre el que quiero escribir, me paso meses pensando. Entonces, esos meses yo no tomo notas, no hago nada. Cuando empiezo a escribir la novela es cuando tengo como un cuaderno de notas, de hojas en blanco para cada novela. Y entonces ahí es donde yo me hago los croquis, los personajes, las fechas, que todo encaje para que no haya anacronismos. Pero hasta ese momento lo único que hago es pensar. Cuando mi hijo era pequeño, a veces, me acuerdo una vez que me dijo, estaba en el parque con él y con un amigo suyo y el otro niño le preguntó, ¿tu mamá está enfadada? ¿Por qué es que no habla? Y él respondió, mi mamá es que está trabajando porque está pensando. Porque yo siempre le decía, cuando decía, mami, ¿por qué no me dices nada? Le decía, Alex, porque estoy pensando en mi novela. Entonces él relacionó inmediatamente, está pensando en su novela, las novelas es un trabajo, luego eso de pensar es un trabajo. Y y luego ya vas tirando y luego el itinerario natural. Luego ya es cuando ya me siento, es cuando saco una libreta con las páginas en blanco y ahí ya voy escribiendo tal personaje, nació en tal año, hago el árbol genealógico. Puede parecer divertido, pero es muy disciplinado, ¿eh? Escribir es un trabajo, Anne. Escribir es un trabajo, la inspiración no existe, o existe, vamos a ver, la inspiración existe, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es sentarte todos los días delante de la pantalla en blanco del ordenador. Antes era delante del folio en blanco, ahora es delante de la pantalla en blanco del ordenador. Hace unos meses tuve la suerte de entrevistar a tu colega, que sé que la quieres mucho, Isabel Allende, y me contaba que tenía un propósito muy claro también en cuanto a compromiso social, en que ella también como autora se sentía comprometida, como tú bien sabes, con la lucha por la mejora de la calidad de vida de las niñas y de la mujer en general. ¿Tú te sientes también parte de un motor en el que puedes también hacer que la sociedad, porque hay muchos artistas, escritores, autores que tienen como un compromiso, un propósito de vida más allá de la parte artística? Claro, yo lo ¿no? tengo, pero lo separo totalmente de lo que es mi vida profesional de mi vida personal. Yo colaboro en un proyecto con Entre Culturas, que es una ONG dedicada a la cultura, y tienen un programa precioso que se llama La Luz de las Niñas. Entonces es un programa que a mí realmente me toca, claro, me toca el alma y siempre, o sea, siempre les estoy diciendo, por favor, decirme qué queréis que haga, echar mano de mí, lo que queráis, vamos, o sea, decir, me da igual lo que sea. Pero entiendo que esa es una parte que es de mi vida personal, que escribiera o hiciera otra cosa, lo estaría haciendo. Además, yo creo que todos tenemos una obligación por los demás, ¿no? En relación con los demás, que no podemos tener una vida egoísta exclusivamente centrada en nosotros mismos. Yo creo que tenemos que encontrar ese tiempo para compartir y dar algo de lo que tenemos, de lo que podemos aportar a los otros. De hecho, dicen que es una de las claves para que el ser humano se sienta más útil, es cuando ayudas a los demás, de repente tu vida empieza a tomar sentido, ¿no? Y hemos tenido una conversación con Luz Casal, por ejemplo, que dice, mi deseo es compartir mi arte con las personas. En tu caso, yo cada vez que escribo un libro, lo escribo para mí, pero también para compartirlo. No, yo desde luego escribo para compartir. Claro. Yo no soy de esos autores, antes lo comentaba con las buenas personas de aquí, que dicen, no, yo escribo para que me lean 4 personas. Pues no, o sea, yo después de estar 2 años y medio, 3 años encerrada escribiendo un libro, si solamente me leyeran 4 personas, yo creo que lloraría. Es decir, me sentiría una frustración enorme, porque escribir es un deseo de compartir.
Y entonces yo intento o añoro el intentar compartirlo con el mayor número posible de personas y siento ese agradecimiento cuando se me acercan los lectores y me hablan de mis libros y me enseñan cosas de mis libros que ni siquiera sabía que estaban ahí. Fíjate, porque esa es la interpretación de un texto al final, ¿no? Lo que te toca en cada momento, aquello que tú ni te habías dado cuenta, que lo has reflejado como algo objetivo y que esa persona de repente le resuena y te cuenta algo que dices, pues mira qué bien, pues si te ha servido, pues qué bien, ¿no? Sí, y hay personajes que para ellos han tenido una importancia que pero de repente para mí no tenían. Yo tengo una buenísima relación con mis lectores, les quiero mucho. Y bueno, cuando alguien se acerca y me dice algo de cómo tal libro le ha tocado el alma, yo creo que son las autoras que más besos y abrazos doy, porque la gente me besa y me abraza y yo me dejo. Pero qué bonito, ¿no? Me dejo porque me encanta. Qué bonito, eso qué lo he hecho bonito. mucho de menos en estos 2 años, ¿no? Claro. El no poder abrazar, no poder besar a la gente. El papel, además, del autor querido, respetado e idolatrado, porque os convertís también en personas, pues eso, ¿no? Como salvando las respuestas, con poco estrellas, ¿no? No, y eso no, sé no, que te no, da no, apuro, ya no, lo sé, ya lo sé, yo pero, eso... pero en parte qué bonito que la sociedad se mueva hacia eso, hacia el respeto, si quieres, de aquellas personas. A mí lo más bonito que me parece son, por ejemplo, los clubs de lectura, que te reúnes con grupos reducidos de personas que han leído el libro, que lo han diseccionado, que yo les escucho siempre, yo digo, es que yo no quiero, es que no os quiero decir nada, es que estoy absolutamente fascinada escuchando a vosotros lo que habéis leído, cómo lo habéis interpretado, cómo lo habéis vivido. El escuchar a los lectores para mí es una de las experiencias más gratas, me siento absolutamente gratificada escuchándoles. ¿Y sabes poemas de memoria, textos de memoria que recitas casi? No me sé poemas de memoria, salvo algunos de esos que estudié cuando era pequeña, ¿no? Yo todavía me acuerdo del Pirata, el de sí. Yo, y de pequeña yo, que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, eso que te aprendías como de memoria, de ¿no? memoria. Pero que después como que van resonando. Para mí, mi paso por decir, yo seguramente escribo porque tuve una profesora de literatura que fue la que de alguna manera me marcó el camino. Yo quería ser bailarina, yo quería hacer ballet, en casa no estaban nada conformes y entonces dije, pues haré física. Y entonces mi profe de literatura me dijo, pero vamos a ver, la física se te ha dado siempre fatal, la química peor. A ti lo que se te da bien es escribir, ¿por qué no buscas otra cosa? Y la verdad que tenía razón, o sea, mis notas siempre en matemáticas, en física, en química estaban bastante raspadas y sin embargo mis notas pues en literatura, en historia, en gramática, pues siempre eran buenas. Y fue ella la que de alguna manera me hizo cambiar de opinión. Me hizo cambiar de opinión sin decirme... sí. Pero... ¿Y qué les dirías a todas esas mujeres que dicen, yo no tengo nada que contar? A todos tenemos algo que contar. Claro, ¿cómo que no vamos a tener nada que contar? Me parece terrible que alguien piense que el otro, el que está enfrente, no tiene nada que contar. Al revés, a mí me encanta escuchar y aprendo mucho escuchando de los demás. Y todos tenemos algo que contar, algo que compartir, una emoción, un sentimiento, una pequeña historia, un recuerdo. ¿Y cómo se tira del hilo para que sea una historia? Bueno, ¿cómo se tira del hilo para que sea una historia? A veces tiras del hilo y el hilo se rompe y no da más de sí. Por eso yo te digo que paso meses pensando. Paso meses diciendo, bueno, este hilo me va a conducir a alguna parte o realmente no merece la pena que siga tirando de él. Y bueno, pienso, voy construyendo la novela en la cabeza,
cuando ya tengo todos los personajes, cuando ya tengo la historia, cuando ya sé cómo empieza y sobre todo cómo termina, es cuando me siento a escribir. Evidentemente, cuando vas escribiendo, yo hay noches que me he despertado diciendo, no, esto que he escrito hoy, no. Y me levanto a lo mejor a las 2, a las 3 o a las 4 de la mañana diciendo, lo cambio todo. Pero por si acaso salvas lo anterior. Vaya que después del primer café de la mañana replanteas las cosas. Gracias, Julia Navarro, porque escribir es un acto de compartir, me quedo con eso. Es un acto también de valentía, si me permites, y gracias por estar aquí y compartir esa pasión serena, me encanta cómo lo cuentas, y por acercarnos también a tu persona, en la literatura, tus historias, a este equipo que estamos aquí y a toda la gente que nos está viendo ahora. Gracias, Julia. Gracias a ti, Anne, por invitarme en este espacio en el que tantas y tantas mujeres nos han contado y nos van a seguir contando tantas cosas interesantes, importantes. Yo me siento muy pequeñita para estar aquí, pero te agradezco que me hayas invitado. La grandeza de la sencillez. Gracias. Gracias, Anne.